Hola Will, ¿qué tal? Buenas tardes. Te presento a mi grupo. Somos el grupo número uno de nuestro curso de gestión de talento. Agradezco el que te hayas conectado para poder ayudarnos con una breve entrevista. A continuación te doy el pase para que nos puedas contar un poquito sobre el cargo que formas aquí en la empresa en Costamare. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Willier Barraza. Actualmente soy jefe de ventas del área de corporativo y MAIS, que es una de las unidades de negocio de la compañía, Costamare Travel. Y bueno, desempeño las funciones, digamos que de dirección del equipo. Dentro del equipo tenemos subunidades de negocio, por ejemplo, el corporativo, el MAIS, el canal tecnológico. Entonces, bueno, estoy a cargo de eso en este momento. Ok, ¿Podría gracias. hacerle algunas preguntas, por favor? Sí, claro. Una consulta. ¿El tipo de reclutamiento es interno, externo o mixto? Bueno, actualmente digamos que trabajamos un reclutamiento mixto, o sea, más es externo, pero en algunas ocasiones también se hace un reclutamiento interno cuando surge la posibilidad de repente de promover a algún colaborador por la trayectoria o por el potencial de crecimiento, y se puedan dar o aperturar estas posiciones que alguien podría calificar, que nosotros digamos que un poco más damos esta oportunidad al personal que ha ido creciendo dentro de la compañía, ¿no? Entonces, cuando ya requerimos algo ya un poco más técnico, como por ejemplo desde nuestra área, sí ya manejamos un reclutamiento externo, ¿no? Claro. Y para elegir en qué enfoque, ¿cuál es su enfoque en realidad al momento de elegir? El enfoque, bueno, en realidad evaluamos varias cosas, principalmente la parte psicotécnica y la parte de conocimientos o técnica, digamos. Desde esos dos aspectos hacemos la evaluación y nuestro enfoque pues va enfocado un poco ahí, en esos dos aspectos. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, sí, por ahí va la pregunta. Eh, Continuando con las preguntas, ¿utilizan las mismas técnicas y fuentes para todos los puestos? Sí, sí, utilizamos casi todas las mismas fuentes para el proceso de reclutamiento, desde las redes sociales tipo LinkedIn principalmente, como también algunos portales de empleos masivos tipo, no sé, pues Computrabajo, Boomerang, y digamos que sí, usamos todos los mismos medios para todos los puestos. ¿Hay alguna técnica de reclutamiento más utilizada dentro de la empresa? Bueno, sí, usamos mucho la herramienta de LinkedIn, que tiene una funcionalidad para hacer, digamos, match con los CVs recibidos versus el perfil necesitado. Y bueno, usamos esta herramienta para todas las posiciones de todas las áreas, ¿no? También otra de las técnicas, digamos, de reclutamiento que usamos un poco son las recomendaciones con partners o colegas de otras compañías, que en realidad el círculo del turismo es pequeño y muchas veces nos conocemos casi entre todos y siempre buscamos recomendaciones de otras experiencias también, ¿no? Genial. Continuamos con lanzamiento de convocatoria. Gabriela. ¿Aló? Creo que no se escucha. Hola, ¿qué tal, William? Buenas tardes. Hola. Quería hacer unas preguntas respecto al lanzamiento de la convocatoria. Quería preguntarte cómo se publica la oferta de trabajo. ¿En qué plataformas específicas pueden... ¿Se me escucha?
Sí, te escucho. ¿Sí? Ah, ok, ya. ¿Qué plataformas específicas se utilizan para publicar ofertas de trabajo o canales internos? Ok, bueno, si es una convocatoria interna, que creo que por ahí va tu pregunta, aparte de LinkedIn, que está a disposición de todos los colaboradores de la compañía, también usamos el mailing interno, ¿no? Tenemos una plataforma, una herramienta de mailing donde solemos enviar todas las notificaciones, novedades, noticias del mundo del turismo, como actualizaciones de políticas dentro de la compañía, y también a través de esta herramienta pues hacemos esa convocatoria interna para esta nueva posición, ¿no? Ok, gracias. ¿Qué herramientas, perdón, qué tono o estilo usa la empresa en sus convocatorias? Bueno, el tono que se utiliza es el profesional. Digamos que cuando se utilizan las redes sociales siempre se utiliza el llamada a la acción, que es muy atractivo para que el postulante pueda reaccionar a esta convocatoria de alguna forma, como por ejemplo un hipervínculo a un correo electrónico o a los requisitos del puesto también. Entonces el tono es así, es profesional, es directo, atractivo. ¿Qué herramientas tecnológicas apoyan en este proceso? Por ejemplo, software de gestión de candidatos, inteligencia artificial. ¿Usan esta plataforma? Bueno, la única que yo sé que utilizamos, igual aquí aprovecho en comentarles, digamos que cuando hacemos este proceso de convocatoria, toda la parte de reclutamiento y manejo de herramientas la hace el área de GDH, yo no lo manejo así directamente, yo evalúo más la parte técnica y de competencias, pero sí sé que la compañía utiliza una herramienta de LinkedIn, que es lo que le comentaba hace un momento, creo que se llama Recruiter o algo así, que es donde hacen un match con el perfil que requerimos versus los CVs enviados y las entrevistas realizadas, ¿no? Entonces usamos actualmente esa herramienta tecnológica. Chicos, continuamos con el proceso de selección. Gracias. Buenas tardes, Wilmer. Bueno, Hola, en el caso, continuando con las preguntas, ¿cómo mantienes tú informado a los postulantes sobre su estado de postulación? Bueno, el modo de comunicación con los postulantes siempre es por teléfono, por WhatsApp y por correo electrónico, digamos que en ese orden. Entonces, cuando ya hicimos el primer contacto por teléfono, enviamos la información del proceso, digamos, o de la actualización a través de un WhatsApp o por teléfono también. Digamos que en el peor escenario usamos el correo electrónico, ¿no? Usamos el WhatsApp y el teléfono, que son medios de contacto mucho más rápidos para nosotros. ¿Consideras importante la comunicación constante con los candidatos? Sí, por supuesto. Es más, siempre, y yo soy de la idea, y es un poco también como va enfocada la política de la compañía, es de que a los postulantes finalistas al menos siempre se les notifica si en caso han sido seleccionados o no, ¿no? Porque muchas veces nosotros mismos como postulantes estamos a la espera de que nos avisen si es que ya se cerró la convocatoria y decidieron por otro postulante, ¿no? Entonces considero importante, y es lo que hacemos también, de avisar no solamente al postulante ganador, sino a los que también participaron y no pudieron llegar. Entonces, digamos que ese es un poco el proceso que manejamos también. Continuando con las preguntas, ¿el proceso de selección se basa en competencias específicas? Sí, porque digamos que el turismo es un rubro en el cual necesitamos algunas competencias técnicas y específicas, como acabas de decir. Entonces, y dependiendo mucho de la posición o de la unidad de negocio, porque te comentaba al principio que Costamar tiene varias unidades de negocio por el tipo de turismo que existe, el turismo vacacional, el turismo receptivo, el turismo corporativo, el turismo de grupos. Entonces,
son técnicas diferentes que se utilizan y sí nos vamos un poco por ahí, ¿no? Ah, ya. Ya, gracias. Nada. Continuamos con la siguiente pregunta, chicos. Fases del proceso de selección. Ya, eso toca a mí. Ya. Sobre las fases del proceso de selección, ¿cuáles son las fases que conforman el proceso de selección de una empresa? Las fases del proceso de selección. Bueno, lo primero está elaborar la necesidad. Lo primero está la necesidad de la compañía y me estoy yendo desde muy atrás, poniendo como ejemplo a mi área. Surge la necesidad de contratar a un nuevo personal para cumplir las funciones A, B y C con los requisitos A, B y C. Entonces, digamos que el proceso inicia ahí, hacemos la solicitud a nuestra área de GDH. GDH inicia con la convocatoria a través de las herramientas que ya les he comentado. Tenemos un plazo de convocatoria que normalmente, voy a decir un promedio, suele durar 3 semanas. Digo un promedio porque a veces es menos o a veces es más también. Luego de que hacemos la convocatoria y se tienen reunidos a los postulantes, se hace un primer filtro. GDH hace un primer filtro con los CVs recibidos, si en caso con la necesidad del área, con los requisitos que se necesitan, y con ese primer filtro empiezan a hacer las llamadas para hacer las citas. Entonces, pasando las entrevistas tanto de la parte psicotécnica como la parte de competencias, digamos que sería el segundo filtro, y es ahí donde hacemos ya la evaluación para ver quién sería el postulante ganador, ¿no? Digamos que el paso final sería contactar con los 2 posibles ganadores o 3 posibles ganadores para ya ultimar algunos detalles, porque siempre sabemos que al final hay algunos cambios, ¿no? De repente el postulante ya no está disponible, etcétera, ¿no? Entonces siempre tomamos esa medida de al menos llamar a 3 postulantes, y ese sería el paso final, ¿no? ¿Y podría detallar qué actividades realizan en cada una de esas fases? Por ejemplo, evaluación de CVs, pruebas psicométricas, entrevistas, etcétera. Sí, en el primer filtro, como te comentaba, es la evaluación del CV, que es para verificar si en caso el CV cumple con los requisitos que hemos pedido en la convocatoria, ¿no? Por ejemplo, solemos pedir un nivel intermedio de inglés, solemos pedir un nivel avanzado de Office, solemos pedir un nivel avanzado de herramientas de reserva que utilizaban las agencias de viaje. Entonces, carrera técnica universitaria, experiencia mínima de 1 año, etcétera. Entonces, el área de GDH hace una evaluación de que el postulante cumple con estos requisitos. Digamos que esa es una de las acciones que se hacen en la primera etapa. En la segunda etapa, que son las entrevistas, sí se hace una entrevista psicotécnica con evaluaciones ya técnicas que hace el área de GDH para evaluar habilidades blandas, por ejemplo, y luego por la parte de competencias ya es la entrevista un poco más técnica y digamos personal para saber el conocimiento en función a las herramientas que utilizamos las agencias de viajes. En algunos casos recurrimos a hacer pruebas con experiencias de manejo del sistema. Por ejemplo, el sistema, uno de ellos se llama Amadeus, para hacer una prueba de si se tiene el conocimiento de hacer una reserva, de hacer una emisión de un ticket, de una remisión, etc. Entonces, digamos que esas son las actividades que hacemos en el proceso. ¿Estas fases son las mismas para todos los puestos o varían según el perfil del cargo? Sí pueden variar porque en toda área de ventas, hablando del área de ventas, digamos, existe la parte operativa y la parte comercial. Entonces, en la parte operativa sí necesitamos que el postulante sepa el manejo de todas las herramientas tecnológicas que se necesitan para concretar una venta. Entonces, digamos que estas herramientas se utilizan para la parte operativa, para la parte comercial ya no tanto, porque es otro manejo, no son otras funciones. Entonces, ahí es donde viene la diferenciación. Está bien, gracias. De nada.
Will, continuando, con el proceso de evaluaciones, entiendo que estas son obligatorias para todos los postulantes, ¿correcto? Sí, sí, todas son obligatorias para todos los postulantes. Y en este caso, los tipos de pruebas son las psicométricas, técnicas, de personalidad. ¿Hay alguna adicional? No, no, esas son todas las pruebas que se hacen en las entrevistas. Ok, y en la fase de las entrevistas, ¿existen diferentes tipos de entrevistas? Por ejemplo, ¿son estructuradas, semiestructuradas, por competencias o depende también del área? ¿Y en qué se basan, ¿no? para elegir ese tipo de entrevistas? Mira, son estructuradas, pero estructuradas en función a la necesidad de cada área, porque son, como expliqué al principio, necesidades diferentes por el tipo de turismo que se aplica en cada caso, ¿no? Entonces, y yo estoy hablando del área de ventas, existe luego la parte administrativa, que también tienen una entrevista estructurada, un proceso estructurado, pero ya con otra información. Entonces, desde nuestro lado sí, más enfocado, como les decía, comercial. Correcto, a la parte comercial, ya el conocimiento y experiencia en viajes corporativos, que son viajes de negocios, para que los chicos entiendan. No son viajes de turismo, son viajes de negocio, viajes que lo paga la empresa al cual yo pertenezco. Entonces, un poco va enfocado en función a eso, a ese conocimiento de tipo de viaje, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Nada. Ok. Continuamos con las preguntas. ¿Utilizan alguna herramienta tecnológica para evaluar a los candidatos? Podría ser quizá software de conferencia, test en línea, plataformas de análisis de competencias. Mira, la única herramienta que utilizamos, hasta donde yo sé, es el de LinkedIn Recruiter, que es la que te digo. Después, no utilizamos otra más. Muchas gracias. Finalmente, me parece que nos queda una pregunta más, la toma de decisiones. Sí, sí. Sí, bueno, continuando, William, en este caso con la última parte de la entrevista. ¿Quién es el encargado de decidir quién será el candidato final? ¿Es algo que se decide de manera individual o de forma grupal? ¿Qué factores o criterios suelen tener en cuenta a la hora de esta decisión? Ok, bueno, en realidad es una decisión en conjunto, porque como les comentaba, la evaluación se hace desde la parte psicotécnica y de la parte de competencias. Entonces ambas partes o ambos evaluadores se reúnen y deciden por qué postulante califica para el puesto. Entonces, respondiendo a tu primera pregunta, es una decisión en conjunto. ¿Y cuáles son los criterios? Bueno, primero, que cumpla con los requisitos mínimos que pedimos. Segundo, nos enfocamos mucho en la parte de ética, de valores del postulante, y eso es evaluado no solamente en la parte psicotécnica, sino también en la entrevista personal de competencias, donde es así ya me encargo yo, donde me encargo de realizar preguntas enfocadas a identificar la parte ética del colaborador o del futuro colaborador, ¿no? Entonces, digamos que es una de las cosas que también para nosotros es muy importante. Perfecto, Will, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que hemos culminado la primera etapa, porque nos quedan 7 más. ¿Otra entrevista? No. 7 más. Okay. Vamos a tener buena calificación. Gracias. Bueno, chicos, gracias a ustedes también. Fuimos el grupo número 1. Listo. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos. Bye. Chao.